Damas y caballeros, bienvenidos al mundo de Ricardo Valdés. Vamos a hablar el tema la vida en el Espíritu. Dice la Escritura, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Documentado en el Salmo 16, versículo 11. Cuando hablo de la vida en el Espíritu, hablo de experimentar la presencia misma de Dios al nivel del espíritu, alma y cuerpo. De una manera tanto que se vuelva algo normal en nuestro diario vivir. De eso hablo. Es fundir nuestro ser con el de Dios. 1 Corintios 6:17. Encontramos que el apóstol Pablo experimentaba este fenómeno no solo en su espíritu, pero también en su carne, a nivel biológico. Imagínense, Gálatas 2, versículo 20. Esta fue la razón que fue arrebatado y llevado al lugar de su presencia, en el tercer cielo, estando aún en cuerpo como nosotros. Todavía no moría. Fue arrebatado, fue abducido, como decimos hoy, y fue llevado al tercer cielo. 2 Corintios 12, versículo 2. Caminar en el Espíritu tiene mucho que ver con la presencia de Dios en nuestra vida. Caminar en el Espíritu es una experiencia sobrenatural, no es una actitud religiosa, es una presencia en nosotros, es la presencia misma de Dios, nosotros fundidos en uno con Dios, viviendo una vida desde la perspectiva divina. Eso es caminar en el Espíritu y es algo maravilloso, es algo delicioso, es algo deleitable. Todos nosotros los hijos de Dios tenemos como llamamiento primordial caminar en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. También dijo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu tiene sus efectos muy reales. En primer lugar, la vida en el Espíritu te ofrece justicia, paz y gozo sobrenatural. Justicia, paz y gozo sobrenatural. Te leo una escritura. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La justicia de Dios es uno de los efectos de caminar en el Espíritu. Por eso, no puedes experimentar los otros beneficios si no experimentas primerito su justicia. La vida en el Espíritu no se centra en ineficiencias y errores personales. La persona que entra al lugar de su presencia tiene su enfoque en la bondad, misericordia y amor de Dios. Pues estas son las bases esenciales de su justicia divina. Estos son los dos efectos, gozo y paz sobrenatural para nosotros, que se activan en el momento que te es revelada la justicia divina. Todo tu ser se relaja, tu sistema orgánico se llena de vida, tu piel se rejuvenece y te vuelve más inteligente y sabio. ¿Quieres extraer los beneficios de lo que fue la redención en Cristo? La obra perfecta de Dios de redención consumada a través de Jesús. Bien, entonces comienza a caminar en el Espíritu. Si nosotros fuimos redimidos por Dios en espíritu, alma y cuerpo, ¿por qué no caminar en el Espíritu? Somos deudores al Espíritu y no a la carne, porque la carne nunca nos pudo justificar ni podrá jamás. Ninguna obra buena, bondadosa
por más buena que sea, va a poder superar la obra de redención de Cristo Jesús. Caminar en el Espíritu quiere decir que nos compenetramos de esa obra redentora, nos compenetramos de la palabra y permitimos que nuestro espíritu, ya nacido de Dios, con nuestra mente renovada por la palabra, se manifieste en cada una de nuestras acciones. La religión no nos va a ayudar para llegar hacia allá. La religión es otro asunto, es muy nuevo el asunto de la religión. ¿Por qué digo? Porque la espiritualidad ha existido siempre. Desde que Dios existe de eternidad en eternidad, existe la espiritualidad, porque cada acto de Dios es un acto espiritual. Pero la religión es reciente. La religión se inventó hace poco. Y la religión toma a Dios y lo define de acuerdo a los intereses o dogmas de esa religión y luego te lo ofrece a ti. Por eso la religión nunca nos permite conocer de una manera verdadera a ese Dios todopoderoso. Es importante aprender a caminar en el Espíritu y no en la carne. La vida en el Espíritu te ofrece guianza sobrenatural, precisa en tu vida. Dice la Escritura, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, versículo 13 en adelante. Un guía omnisciente, eso es lo que estás adquiriendo cuando tú te compenetras de la presencia de Dios, cuando caminas en el Espíritu, cuando te compenetras con Cristo y te haces uno con Él. Tener información anticipada es una ventaja enorme, insuperable. La persona que mantiene su conciencia espiritual viva recibe el único ser omnisciente que existe. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de todas las formas. Lo que es aún mejor, Dios tiene escrito el diario de cada ser humano, desde su estado fetal hasta que muere. Documentado en el Salmo 139, versículo 16. ¿Habrá una cosa que Dios no sepa? ¿Habrá algo de ti que Dios ignore? ¿Sabrá Dios de tus desafíos, de tus problemas, de tus necesidades? ¿Conocerá Dios tus sueños, tus anhelos? Lo que es más, ¿sabrá Dios dónde está la respuesta? ¿Dónde están aquellas cosas que te van a complementar para lograr realizar esos sueños, esos anhelos? ¿Lo sabrá Dios? Por supuesto que sí. Dios es un ser omnisciente. Él sabe todas las cosas, aún antes de que suban nuestros pensamientos a nuestro estado consciente. Dios ya los conoce. Antes de que te levantes mañana, aunque te levantes muy temprano, Dios ya sabe lo que vas a hacer en cuanto pongas tus pies en el piso. Dios sabe lo que va a suceder paso a paso durante el día. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Quién te va a entrevistar? Dios sabe absolutamente todo. Dios conoce lo que va a suceder durante la semana, durante el mes, durante el resto de este año. Dios sabe lo que viene en el año nuevo. Dios conoce absolutamente todo, cada aspecto y cada paso de su vida. Él, siendo omnisciente, Él te equipa con sabiduría. Él te pasa por procesos a veces que no entiendes, pero que te están equipando para que llegues a ese punto de tu vida donde aquello te iba a destrozar, te iba a bajar la guardia, te iba a parar en seco en el camino que llevas en la vida. Pero como Dios te preparó, como caminaste en el Espíritu, como oíste su voz, como te dejaste guiar, Él te preparó y te equipó para que no solo confrontes eso con valentía, sino con efectividad. Dios ha hecho de ti un campeón. Eres todo un vencedor cuando caminas ungido por Dios, guiado por su Espíritu Santo, cuando caminas en su palabra, cuando desarrollas en ti la vida en el Espíritu.
La enfermedad del siglo es el estrés. Nuestro estado psicológico, nuestro estado emocional, es determinante si deseamos vivir una vida espléndida, deleitable, maravillosa. Por eso es que quiero invitarte a caminar en el Espíritu, pues Dios te lleva a un nivel psicológico, emocional, mental, sobrenatural, pero de manera positiva. Cuando tú caminas en el Espíritu, ese caminar te lleva a Jesús. Y Jesús te brinda su paz, su gozo sobrenatural divino. Definitivamente ese gozo no es el efecto de tener o no tener cosas, tener esto o tener aquello. Más bien es el efecto de su presencia en tu vida y tu ser, documentado en San Juan 14:27. Es un estado psicológico y emocional sobrenatural que sobrepasa cualquier nivel de entendimiento humano. Filipenses 4:7. Los efectos del estrés son terriblemente destructivos. El estrés excesivo puede llegar a alterar seriamente ciertas funciones del organismo, según los expertos, especialmente lo relacionado con nuestro sistema digestivo. La razón es que el ser humano fue creado para vivir en la presencia de Dios, caminar en la presencia de Dios. Solo ahí, en la presencia de Dios, se consigue el tipo de paz y gozo que mantiene nuestro balance psicológico y emocional fuera de esas cosas que nos atormentan, que nos dañan, que nos destruyen. Fuera de Dios ya no hay nada que ofrecerte. Fuera de Dios, el mundo te ofrece aflicciones, te ofrece desafíos imposibles de llevar emocional y psicológicamente. Hay tormento, hay opresión de todo tipo. Por eso es importante que aprendas a caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu no es esa fiebre de iglesitis, le llamo yo. Personas que se empapan de las actividades de la iglesia. No estoy diciendo que es malo, pero lo convertimos en malo cuando permitimos que ese iglesitis sustituya nuestro caminar en la presencia de Dios, sustituya a caminar en el Espíritu. Ninguna obra que hagamos, por más buena que sea, dentro o fuera de la iglesia, puede sustituir nuestra comunión diaria con Dios, nuestra comunión con el Espíritu. Caminar en el Espíritu quiere decir que nosotros no hacemos las cosas, sino el Espíritu a través de nosotros. Él es el que hace las cosas. Él es el que hace las obras correctas. Él es el que habla correctamente, el que habla en amor, el que habla en compasión, el que habla en sabiduría, en ciencia. Él es el que perdona a través de nosotros. Caminar en el Espíritu no es, bueno, pues lo perdoné porque soy cristiano. Le voy a dar esto porque soy cristiano. Así no trabaja este asunto. Cuando el Espíritu Santo te compenetra, cuando te haces uno con Cristo, vas a decir lo que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo conforme a la fe del Hijo de Dios. Ya no es Juan, ya no es Pedro, ya no es Jesús a través de. Ya no es Ricardo Valdés, qué tan bueno, qué tan excelente predicador o hermano es, sino qué tanto vive Cristo en Ricardo Valdés, qué tanto yo le permito manifestarse a través de mí en todos los aspectos y las áreas de mi vida. Eso es lo importante. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que anulan los grandes niveles de estrés que enferman a la raza humana, que nos mantienen llenos de antibióticos, llenos de
de analgésicos y quién sabe qué tantas otras medicinas. Y aún así, en lugar de aliviarse, una medicina le genera otra enfermedad y terminan muriendo antes de tiempo. Y luego dicen, se hizo la voluntad de Dios. ¡Aleluya! No es así. La voluntad de Dios, San Juan 10, versículo 10, es que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Pero solamente podemos tener ese nivel de vida si aprendemos y tomamos la decisión de caminar en el Espíritu. Pero sigamos con esta secuencia de beneficios del caminar en el Espíritu. La vida en el Espíritu te ofrece ciencia y sabiduría divina. Lo repito, ciencia y sabiduría divina. Dice la Escritura, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Documentado en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. El Espíritu todo lo escudriña, nos revela las cosas, nos da grandes ideas, fíjate bien, ideas grandiosas, poderosas, creativas, que nos catapultan hacia adelante, hacia arriba, a alcanzar la realización plena y el propósito con el cual nacimos en esta generación. La vida en el Espíritu lleva de sorpresa en sorpresa. Entras a su presencia y entras a un mundo extraordinario. Dios te da ideas que jamás podrá tener la persona con el más alto coeficiente en su estado natural. Cuando andas en el Espíritu, tú adquieres una conducta correcta para entrar a su presencia. El rey Salomón dijo que cuando vayas al lugar de su presencia, seas cuidadoso de cómo y para qué te acercas a Dios. Dice, procura oír cuidadosamente y no ofrezcas mandas o sacrificios como lo hacen los necios e ignorantes. Es lo que dice Salomón. No sueltes tu palabrerío ante su presencia. Dios es de arriba y tú de abajo. Habla poco. Documentado en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí lo puedes confirmar. Así que, cuando tú entras a la presencia de Dios, cuando tú recibes de Dios ese toque espiritual y te compenetras con ese espíritu, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, cuando permites que la mente se te renueve con la palabra de Dios y decides caminar sobre las huellas de Jesús, toda la ignorancia, toda la incapacidad, todo aquello que te limitaba, desaparece totalmente. Se va de ti, porque ya no eres la persona aquella, sino ahora eres el instrumento de Dios. Eres el hogar de Jesús. Eres el templo del Espíritu Santo. Toda la ciencia y la sabiduría que hay en Dios está disponible para ti de acuerdo al propósito con el cual Él te llamó y en el cual tú estás activado. Vives una vida de solaz. Sabes que las cosas van a salir bien. No solo lo crees, pero lo sabes en tu corazón, porque estás haciendo lo que Dios dijo que hagas. Y cuando haces lo que Dios dice que hagas, todo el poder, toda la ciencia, toda la sabiduría, su omnipresencia, su omnipotencia, están detrás de ti, respaldándote cada paso que tú das en el proceso a consumar esa misión que Él te asignó. Tú permites que el Espíritu de Dios te guíe. Hay personas que hacen planes y
voy a hacer esto y voy a hacer aquello, voy a comprar, voy a vender, voy a ir, voy a venir. Y luego ya cuando tienen los planes hechos, entonces dicen, Dios, bendice mis planes. Pero sabes, en la vida espiritual cristiana se opera diferente, es lo opuesto. Nosotros permitimos que Dios nos incluya en sus planes. Dice una escritura que Dios produce el querer como el hacer por su santa voluntad. Todos los planes, todas las ideas, los sueños, los anhelos que llegan a nosotros son inspirados de Dios cuando caminamos en el Espíritu. Hay dos fuentes de las cuales te llegan las ilusiones, los anhelos, los deseos. La fuente es el mundo y la fuente es Dios. Si andas en la carne, te vas a alimentar de la fuente del mundo, de todos los deseos, de todo lo que te ofrece el mundo, de los deleites, los placeres. Si estás en el Espíritu, Dios va a ser tu fuente. Vas a caminar en el mundo, pero no como parte del mundo, sino como un instrumento de Dios. Dios te va a inundar de sus deseos, de sus anhelos, que sabe que tú los vas a disfrutar, que sabe que te van a dar felicidad, que te van a dar salud, que sabe que te van a estabilizar. Todos los anhelos, deseos inspirados por Dios son deseos buenos. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, dice la Escritura. Dios no te va a inspirar con un sueño, un anhelo que te va a destruir, que te va a hacer daño. Es importante que entiendas que Dios te da planes y te da propósitos dignos que te favorecen y favorecen a todas las personas con las que tú interactúas. Cuando caminas en el Espíritu, te vuelves un receptáculo de Dios. Dios te llena, recibes, y como recibes, así estás dando. Y del corazón bueno sacas lo bueno. En ello van las ideas gloriosas, las ideas trascendentales que te impulsan más allá de lo que la persona más inteligente pudiera ir. Aquella persona más equipada que tú no alcanza los logros que tú estás logrando, porque tu vida está sometida a Dios. Tu mente, tu conciencia está sometida a Dios. Dios opera a través de ti. Ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Caminar pues en el Espíritu. Permíteme concluir esta reflexión. La vida en el Espíritu te ofrece trascendencia celestial. Dice la Escritura que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Aquí usamos el término abducidos, fueron abducidos. Tenemos una lista grande en la Biblia de personas que fueron arrebatados por Dios y llevados al tercer cielo. Uno de ellos fue Enoc, otro fue Elías y Pablo apóstol. Pablo apóstol, aún estando en vida, fue llevado al tercer cielo y contaba que escuchó cosas maravillosas que al hombre no le es dado expresar. Cuando él regresó, él comenzó a ministrar de una manera más contundente en lo que es caminar en el Espíritu. Yo quiero que tú te prepares para vivir en el otro nivel. Si tú ya diste tu vida a Dios, si tú ya eres cristiano, eres de la familia de Dios, ya no sigas viviendo en la manera que vivías antes, con esas mismas limitaciones, con esas mismas inclinaciones que son un tanto negativas y que no alcances los niveles de vida que Dios preparó para ti, aún estando en el cuerpo, porque sabemos que cuando seamos arrebatados o cuando vayamos al Señor, vamos a vivir cosas que jamás nos imaginamos que existían, de tan maravillosas que son. Vamos a escuchar un lenguaje de palabras tan llenas de sabiduría que jamás hemos escuchado aquí. Vamos a ver muchas cosas maravillosas, pero aún cuando estamos en el cuerpo, cuando estamos aquí en la tierra, Dios ha preparado cosas extraordinarias para sus hijos, pero solo se pueden vivir a través del Espíritu. Tenemos que vivir, tenemos que aprender, tenemos que decidir caminar en el Espíritu
para alcanzar esas cosas. No te engañes y no permitas que te engañen tampoco. Que no te den, como decían los ancestros, que no te den gato por liebre. Que no te den una religión. Que no te embadurnen, como decía Jesús, sepulcros blanqueados. Que no seas un sepulcro blanqueado, que se mira bien por fuera, pero por dentro, dice, tan lleno de huesos de muertos. Que no te llenen de religión. Que no te metan en la mente que ciertos actos bondadosos, entre comillas, te van a llevar al cielo, te hacen un mejor cristiano. No, 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 no. La vida en el Espíritu se vive como Dios dice que se debe vivir. Y Dios trata individualmente con cada persona. Dios es un Dios personal. Dios no hace cristianos en serie, Dios hace cristianos en serio. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir en este planeta mientras estamos en el cuerpo. Si la cumplimos, galardón grande recibiremos. A veces andamos haciendo muchas cosas buenas, pero que no son parte de nuestra misión, que nos llenan de carga, que nos llenan de estrés, que nos enferman. Y hacemos a un lado la misión verdadera que Dios nos encomendó. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos viviendo en el Espíritu. Porque vivimos con una fe prestada de otro. Porque vivimos con una espiritualidad prestada de otro. Porque no experimentamos la vida de Dios en nuestro propio ser, en nuestro propio espíritu, en nuestra propia alma. Aprende a caminar en el Espíritu. Y caminó Enoc con Dios 365 años y desapareció y no lo hallaron, dice la Escritura, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Un abrazo.